saludarlos, es un placer estar con ustedes como siempre, ya jueves 15 de abril del 2021. Espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo donde quiera que estén, a ustedes y a toda su familia, de parte del Diario de Chiapas, de nuestro director general, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, licenciado Rogelio Toledo Coutinho, que les mandan un fuerte abrazo donde quiera que estén. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ya como ya de mes, quincena, hoy jueves. Espero que los que tienen la fortuna de tener trabajo y recibir su quincena, pues que pues la puedan, ahora sí que, pues disfrutar, que la puedan hacer lo mejor posible para su familia, que puedan sacarle el mejor provecho, ¿verdad? Y bueno, también, pues hoy, como todos los jueves, como todos los martes, que tenemos programas de mucho interés social, hoy tenemos un tema de mucho interés, que es el tema de superar el temor. Muchos tenemos a veces temores por alguna circunstancia de la vida, por alguna vivencia, en fin, temores que a veces uno ni se explica por qué, o simplemente pues los acabas de adquirir y no sabías. En fin, muchas dudas que nos van dando, que vamos a platicar de estos temas tan interesantes y que nos ayudan también para tener una vida integral mucho mejor y dar lo mejor de uno. Por eso hoy invitamos a la licenciada Jessica de León Villar. Ella es licenciada en Derecho, ella es psicóloga, coach y pastora. Entonces tiene mucha experiencia en este tema, ha dado conferencias internacionales, conferencias nacionales y siempre pues muy cercana a la gente en estos temas que nos ayudan mucho a ser mejor cada día. Bienvenida, licenciada Jessica, a tu programa de charla con Vero Rodríguez. Bienvenida al Diario de Chiapas. Hola, saludos a todos y quiero enviarles ahora sí que especialmente a todo tu equipo bendiciones y ánimo, ánimo porque vienen buenos tiempos a pesar de todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias, recibimos con gran cariño este saludo. Licenciada, como bien decíamos, licenciada, que nos platiques un poco de estos miedos, de estas operaciones que a veces tenemos y decimos, ay, ¿por qué tengo miedo de esto? O sea, miedos muy comunes, ¿no? Hay gente que duerme con la luz prendida, por ejemplo, ¿no? Exacto. O que no sabe estar sola, o que tienen miedo de, pues a veces hasta de salir a la calle, y ahorita con la pandemia mucho más. Muchos miedos, ¿no? Platícanos un poco de estas vivencias, licenciada. Claro, claro. Hablando del miedo, nosotros sabemos que el miedo es una sensación de amenaza de algo. Y el miedo puede hacer caer a una persona en momentos de demasiado estrés, ansiedad, incluso depresión, porque cuando una persona se llena de temores, sabemos que hay sudoración, hay taquicardia, la angustia te genera también resequedad de la boca, también fisiológicamente te puede dar algún tipo de trauma, lo que llamamos trombosis, ¿verdad? De la presión en la sangre. Entonces, todo lo que tenga que ver con el temor que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Desde el año pasado por la pandemia, genera daños fisiológicos. Ahora bien, ¿cuál es el daño que el temor genera en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque de eso queremos hablar hoy. Queremos nosotros, ahora bien, explicar cómo nosotros podemos combatir el miedo, cómo quitar esa ansiedad, porque como bien decías, hay gente que le tiene miedo, por ejemplo, la claustrofobia para los lugares cerrados, los elevadores, hay gente que tiene miedo de las alturas, hay gente que, bueno, aracnofobia, hay tanto, ¿verdad? Perrofobia, gatofobia. Bueno, hay tantos temores actualmente y nosotros entendemos que muchas veces en el proceso de nuestro diario vivir es normal sentir temor, es normal sentir miedo, es normal sentir preocupación por algo. Lo que ya no es normal es que ese temor sea constante, que llega a un exceso en que entras en paranoia. No sé si de repente has visto alguna película donde la gente que entra en paranoia siente que lo persiguen, ve por la ventana como que lo están espiando o que piensa que en su casa, su vehículo tiene micrófonos y cosas así, ¿verdad? Ya es un temor que va a un exceso.
Entonces, Sí. ¿qué sucede cuando nosotros queremos combatir esos excesos de temor? Nosotros debemos de aferrarnos a la palabra de vida. La palabra de vida, la cual nos enseñó nuestro maestro Jesús, ¿verdad? O el maestro Jesús, o el profeta Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, como le quieran llamar, nos habla en un episodio que nosotros vemos en Mateo capítulo 8, donde él invita a sus discípulos a subir una barca. Y dice la palabra que ya estando en la barca, se suelta una tormenta exageradamente fuerte. Y al venir esta tormenta que representa en nuestra vida los problemas, las adversidades, los vientos contrarios, algún proyecto que iniciaste y no se realizó, igual la tormenta puede representar alguna crisis familiar, alguna crisis financiera. La tormenta en nuestro diario vivir puede presentar alguna lucha contra la enfermedad, alguna deficiencia fisiológica. Entonces, dice la palabra que se soltó una gran tormenta y que los discípulos estando con Jesús voltean a ver al maestro y lo ven durmiendo. Dice que Jesús estaba dormido en la barca, pero nos suena como ilógico porque nosotros sabemos que Dios es un Dios vivo y que no duerme, no descansa, todo el tiempo está pendiente de uno. Ahora bien, nosotros podemos aplicar esta ilustración de la vida de Jesús en ocasiones cuando sentimos que nuestras oraciones o peticiones o clamores no son contestados, ¿verdad? A veces tenemos alguna necesidad que necesitamos con urgencia la respuesta, con urgencia la solución. Por ejemplo, en estos tiempos que mucha gente ha enfermado del COVID, familiares que han fallecido, amigos que han fallecido, conocidos, gente también que no conocemos, pero que nos llegan las noticias de las estadísticas de la enfermedad y que de alguna forma nos inducen miedo, porque de eso se trata esto, ¿sí? Que nos inducen miedo y entonces nosotros nos vamos a un exceso de encuevarnos, ¿no? De hacer como una burbuja o meternos en una, ahora sí que en una cueva donde el temor no nos deja avanzar. Dice un proverbio que el temor pondrá lazo al hombre. O sea, cuando habla de poner lazo al hombre es de, ahora sí como cuando sujetamos alguna mascota, ¿verdad? Que tenemos temor que se nos vaya. Entonces, nos detiene el temor de qué manera, que no nos deja avanzar. El temor a veces es infundado, el temor a veces no es un temor real, porque yo voy a comentar algo. Es normal sentir temor si adquirimos una deuda que no hemos podido pagar, eso es algo real. Es normal tener temor si de repente nos sale un diagnóstico de enfermedad que tenemos que enfrentar y tenemos que combatir. Es normal tener temor. Es normal tener de repente una situación difícil dentro de la familia, con algún familiar y que uno sienta temor de la respuesta de la persona. Eso es normal. Ahora bien, lo que no es normal es cuando tenemos temores infundados, es decir, que nuestra imaginación va más allá de lo que es la realidad. Estamos nosotros pensando cosas que no son o en nuestra imaginación, por ejemplo, hay una pareja que está haciendo planes para casarse, pero tienen miedo de que ya casados el hombre les sea infiel o la mujer no sea la perfecta. Entonces, el miedo hace que no lleguen a cumplimiento de su matrimonio. O te voy a poner un ejemplo sencillo. Tienes un carro nuevo y el miedo hace que no lo uses porque tienes miedo de chocar. Sales con el carro, pero tienes miedo del tráfico, tienes miedo de que te vayan a asaltar, tienes miedo, o sea, hay tantos miedos que prefieres no usar el carro. Y suele pasar, sí, suele pasar que son miedos imaginativos, pero hay algo que nos dice la palabra, que Jesús aparentemente está durmiendo en la barca. Volvemos al episodio bíblico donde los discípulos van en la barca con Jesús, se suelta una gran tormenta y Jesús está durmiendo. Dice que él dormía en la barca y que cuando se viene lo más fuerte del problema, de la tormenta, de la dificultad,
problema, lo que estemos pasando, ellos desesperadamente despiertan al Señor y le dicen, Señor, despierta, sálvanos, que perecemos. A lo cual Jesús se despierta, ¿verdad? Por el escándalo que hay, que es normal sentir ese temor, ese miedo. A lo cual Jesús se despierta y dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y dice la palabra que se levanta, reprende los vientos y todo vuelve a la calma, a la tranquilidad. Nosotros aquí decimos que después de una tormenta viene la calma. Es un dicho popular. Sabemos que después de un fuerte granizo, una fuerte lluvia, pues aparece el arco iris. Y el arco iris, pues nos representa ahora sí el pacto de Dios con la humanidad después del diluvio. Y hablando de esos temores que siendo los discípulos que iban con el maestro, ¿verdad? Con el Señor Jesús que hizo tantos milagros, resucitó muertos, sanó enfermos, multiplicó los peces y los panes, o sea, tantas cosas, sin embargo, tuvieron miedo. Quiere decir que nuestra humanidad es normal tener esa sensación de miedo, porque miedo es la sensación de sentirse amenazado. Y el temor, cuando es causado a veces por problemas provocados por uno, ¿verdad? Que nos genera ese tipo de ansiedad que solamente aferrándonos a la palabra de vida, a la esperanza, a la fe, nosotros podemos salir adelante en estos tiempos que estamos viviendo. Sí, porque sin duda yo creo que todos hemos tenido miedo en algún momento. El que diga, no, yo nunca he sentido miedo, yo creo que no es humano, porque todos en un momento hemos sentido miedo. Y lo que tú dices, unos en especial tienen alguna fijación más fuerte por alguna cosa. Por ejemplo, vamos a hablar en lo personal, a mí me dan miedo los aviones, ¿no? Siempre he viajado mucho y todo importante, pero soy miedosísima desde chiquita. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, hay gente que tiene miedo a alguna cosa, como tú dices, se vale tener miedo, somos seres humanos infundados. Pero bueno, hay un momento que ya llegas y caes en la paranoia, ¿no? Por alguna circunstancia de tu vida o porque, pues, no sé, a lo mejor con mucha imaginación. Pero en esto es donde debe haber ese equilibrio, ¿no? Por ahí leía yo, ahora sí que no es Wikipedia, pero por ahí decía, ¿no? En un artículo que leí que la gente que a veces tiene muchos miedos es porque son muy inteligentes y tienen mucha imaginación y empiezan a imaginar cosas y no sé hasta dónde sea cierto ese estudio. Pero bueno, independientemente de eso, te hace daño, ¿no? El tener miedo, lo que tú deseas a tu físico, a tu salud, es pues en deterioro, porque al tener miedo te estresas, y al estar estresado, pues todo tu cuerpo pues hay un desequilibrio importante, por lo cual entonces, yo creo que acá, licenciada, no más dejar mentir, ¿cuál sería entonces para no tener estas consecuencias? Ok, una de las cosas que platicábamos ahorita que me queda muy claro y que coincido plenamente es la palabra de Dios y que es importante tener eso. Y ahorita que dijiste eso de hombres de poca fe, mi mamá me lo repetía siempre desde chiquita. Cuando alguna situación, hombres de poca fe, siempre decía, porque así decía mi abuelita. Entonces, yo creo que esto es muy cierto, no siempre tener en fe en las cosas, que no estamos solos, que todo va a salir bien, tener esa confianza para sentirse pues más seguro, ¿no? Porque la vida en sí misma pues es difícil, claro. Y más en estos tiempos de inseguridad, en estos tiempos que vivimos de envidia, de muchas cosas, ¿no? Que hasta los líderes de iglesias de las diversas cristianas, católicas, en fin, han dicho que bueno, que estamos viviendo una época muy difícil de los seres humanos. Entonces, en esta percepción, licenciada, aparte de lo que estamos platicando del afecto, entonces, ¿cómo mantener, aparte de esto, pues este equilibrio que tanto nos cuesta, ¿no? Porque a veces también son sensaciones que uno tiene que luchar, tú como también psicóloga que eres, cómo salir adelante, porque a veces es uno, bueno, ¿y por qué le tengo miedo, por ejemplo, a los aviones? A lo mejor yo de chiquita, no sé, tuve un mal viaje, un mal viaje me refiero a viaje de avión. Sí, entonces, no sabemos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, como dices tú, le tiene miedo a ciertos animales, a lo mejor una vez le mordió uno o alguna circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que todo tiene un porqué y habrá que descubrir ese porqué para estar
sacarte ese miedo, o cómo sería en la materia psicológica poderte sacar esos miedos? Bueno, sí es cierto que hay un proceso para trabajar, ¿verdad? Yo creo que aquí mi recomendación serían 3 pasos. Lo compartía yo el domingo, que lo primero es tener humildad. Humildad para reconocer que tenemos temor, que nuestra humanidad somos débiles. Humildad para reconocer que a veces nos equivocamos, porque como te decía, los miedos muchas veces son fundados y a veces son infundados. Entonces, si cometimos un error, a lo mejor de ahí viene esa tensión de temor, de miedo, de algún mal acto que hicimos, agresión a una persona, o adquirimos un compromiso financiero el cual no hemos podido cubrir y estamos con ese temor de que algo suceda. Entonces, trabajando la humildad, entendiendo que nosotros podemos salir adelante si reconocemos nuestras fallas, igual aprender a pedir perdón como perdonar tiene que ver mucho con la humildad, entender que nosotros podemos desarrollar ese reconocimiento de que somos impotentes de lo que estamos viviendo. Entonces, mi recomendación sería trabajar la humildad, la confianza y la fe. Nosotros decimos algo que es un dicho, ¿verdad? Que dice, alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre. Entonces, tenemos que alimentar la fe, ¿sí? Y cuando hablamos de fe, hablamos de firmeza. Y cuando hablamos de confianza, hablamos de esperanza. Entonces, para mí serían esos 3 puntos: la humildad, la confianza y la firmeza, que es la fe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adquirir confianza? ¿Cómo nosotros podemos adquirir esperanza viendo lo que está sucediendo a nivel mundial? Porque no solo es en nuestro país. Ahora mismo hay una crisis financiera terrible. Ahora mismo nosotros estamos viendo gente que está muriendo, ¿verdad? Por mayor, por este virus que se vino, y que muchas personas tienen miedo del contagio, muchas personas no salen de su casa, mucha gente sale ahora sí vestido de astronauta. Y todo ese tipo de cuidados que nosotros tenemos, que estamos viendo que hay un temor, está bien, hay una sana distancia que guardar, hay protocolos de salud que guardar, pero no tenemos por qué tener temor, porque al final nuestra vida le pertenece a quien ya la dio. Entonces, el apóstol Pablo hizo mención diciendo, sea que vivamos, vivimos para él, sea que muramos, morimos para él. Entonces, el Señor nos da esa fe y esa esperanza y esa fortaleza para estos tiempos. ¿Qué te puedo recomendar psicológicamente? Es, por ejemplo, hay gente que invierte mucho tiempo viendo series de desastres, de virus, de asesinatos, bueno, series porque es lo que está de moda, ¿verdad? Pero también hay personas que ven documentales de terror que en lugar de fomentar tu fe, te afecta ahora sí en tu confianza. ¿Y qué podemos hacer? Evitar ver ese tipo de documentales, ese tipo de, a veces los noticieros son buenos para estar informados de lo que acontece en el país y a nivel mundial, pero también las notas rojas a veces son excesivas. Entonces, mi consejo sería, primero, reconocer nuestra humanidad en humildad. Segundo, hablando de la confianza, poner nuestra fe en el Dios Todopoderoso o en el Creador o en un ser superior como nuestra audiencia lo quiera tomar o quiera reconocer, ¿verdad? Y poner nosotros en práctica, buscar esos mensajes de fe, de esperanza, de ánimo, esos mensajes que hay y sobreabundan en Internet. Entonces, el que no quiere comer, como decimos nosotros, aquí en este tiempo es para comer como el pescado. Cuando tú te comes un pescado, tomas lo bueno, la carnita buena, y desechas la espina. Entonces, aquí es como desmenuzar el pescado, tomar lo bueno y desechar lo malo. Ese sería mi consejo, porque si nuestra mente, o sea, para pensar bien, nos hará sentir bien. Ese sería mi consejo. Pensar bien nos hará sentir bien. Porque dijo el proverbista Salomón
Tal como es en sus pensamientos, será en su corazón. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres conocer a Manuel? Convive con él. Es decir, si nosotros todo el tiempo estamos hablando terror, miedo, dolor, tristeza, angustia, preocupación, todo es negativo. Sí, sí, sí. Y suele pasar, como tú bien decías, que hay personas que entran en exceso de paranoia. Suele pasar que tú puedas estar bien, pero tienes a tu lado un compañero, una compañera, un amigo, un familiar, que todo el tiempo te está infundiendo, ahora sí, cosas negativas, y por más que tú quieras ver las cosas en fe, positivamente, con esperanza, con pasión, con proyectos, con ganas de vivir, con ganas de salir adelante, la persona ya te ha tomado como su bote de basura, que solemos decir que ya todo lo que siente, todo lo que piensa, todo lo que hay en su corazón, te lo está infundiendo. Entonces yo digo que mi consejo sería evitar escuchar ese tipo de personas, alejarse de las personas negativas, porque ahora mismo lo que necesita nuestro organismo es alimentarse de vida. Nos estamos cuidando, sí es cierto, estamos consumiendo mucha vitamina, levantando nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, todo eso es bueno, pero nuestra mente es la principal herramienta que tenemos para salir adelante, nuestra mente. Ahora bien, pasando del tema de la confianza que uno deposita, vamos al tema de la fe, que es la firmeza, ¿verdad? Vamos a trabajar humildad, confianza y firmeza. Cuando hablamos de fe, hablamos de firmeza. ¿En qué vamos a poner nuestra firmeza? Nuestra confianza definitivamente en Dios y nuestra confianza en lo que nosotros estamos haciendo, porque cuando hablamos de tener paz, no es que la paz va a ser la ausencia de problemas. No, la paz es que en medio de la tormenta tú estás en calma, guardas la tranquilidad. Entonces, una mente sana, una mente tranquila, piensa mejor las cosas antes de actuar, porque generalmente tú sabes que el ser humano actúa por impulso. Entonces, ¿qué hacemos? Que muchas veces nosotros mismos fomentamos nuestros temores, nuestras fobias y nuestras angustias, porque actuamos sin pensar. Entonces, aquí es pensar antes de actuar. ¿Y en qué debemos de pensar? Debemos de pensar en que sí podemos, en que sí podemos nosotros salir adelante, que Dios está de nuestro lado, que Dios nos va a guardar. Por último, quiero comentarte que el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice que vendrán pestes y no nos tocarán muchas enfermedades. Y el Salmo 23 dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Así que nosotros vamos a tomar esa palabra, palabra de vida, no palabra de muerte. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que hablemos lo bueno, que hablemos lo positivo y lo que nosotros querramos que venga a nuestra vida. Entonces, si nosotros nos llenamos de supersticiones, por eso decimos, en lugar de vida, a veces pensamos en la muerte. Debemos de pensar nosotros positivamente en que Dios es vida y nos ha traído paz a nuestro corazón. Y si en lugar de miseria, pobreza, problemas, pensamos en prosperar, abundancia, riqueza, eso viene a nuestra vida. Es como lo que le llaman, ahora sí que el poder personal, ¿verdad? Que en psicología decimos que tenemos un poder personal, pero se trata de que nosotros nos mentalicemos. Y también dice la palabra de Dios, por último te quiero comentar, dice que el que ama su vida se va a llenar a través de sus labios, va a llenar su vientre de las cosas buenas. Y el que no la ama, pues la va a llenar de las cosas malas. Entonces, eso está en Proverbios capítulo 18, verso 20 y 21. Quiere decir que si nosotros fomentamos hablar lo bueno que viene para nuestra vida, entonces vamos a tener todo lo que nosotros estamos pensando. Y no creas que estoy entrando en algo de mentalismo, metafísica o algo estilo Calimán. No, estamos hablando de que nosotros siempre estamos esperando en esos temores, en esa angustia, estamos esperando lo peor, enfermarme, morir, fracasar, tengo miedo de que
tengo miedo de que me traicionen, tengo miedo de que me dejen, tengo miedo de que me mientan, tengo miedo de que me despidan, tengo miedo de que me rechacen. Todo el tiempo estamos esperando lo que no queremos. Pero ¿por qué no mejor cambiar nuestra mentalidad y pensar en lo que sí queremos? Si quiero que me amen, si quiero que me sean fieles, si quiero que me acepten, si quiero, o sea, es cambiar el disco de nuestra mente, porque la batalla está aquí, eso está en Efesios, lo dice el apóstol Pablo, que el campo de batalla es nuestra mente. Entonces, todo lo que genera nuestra mente baja aquí, con pasión al corazón y se vuelve una acción. Todo acto cometido en nuestra vida comienza con el pensamiento, baja al corazón, que se vuelve un sentimiento y luego pasa al acto, que es una acción. Y mi consejo sería ese: humildad, confianza y fe, que es firmeza. Excelente, y que sin duda, pues lo que estás comentando es bien importante, ¿no? Decretar, como se dice también ahora, ¿no? Decreto que me va a ir bien, decreto cosas positivas y como bien dices, quitarte lo más que se pueda las cosas negativas de tu alrededor y pues tú misma, ¿no? Salir a la calle, al trabajo, a donde tengas que ir, pues con esa mente positiva para que pues también tú te ayudes y todo salga bien, ¿no? Porque también, China, voy a salir ahorita a la calle, hay calor, el tráfico, no, y quién sabe cómo me vaya a ir, y luego la gente en mi trabajo me cae gorda, ¿no? No sé, ya me prepara a decir cosas, y ay, no, mejor no voy. Entonces ya vas con esa situación en lugar, no voy a ir y voy a dar una sonrisa, en ese intercambio de cuestiones, pues si me dicen algo me voy a relajar, voy a estar positiva y viendo, entonces te va mejor, mucho mejor Claro. siempre. Estás en esa tesitura a que si vas con tu cara de enojada, de enojado, y ya vas predispuesto de que algo va a pasar, ¿no? Bueno, como bien dices, si pasa algo, pues en nombre de Dios, ¿verdad? Que esperemos que no sea así, pero bueno, siempre con esa fe y con esa humildad a donde tengamos que ir siempre. Y bueno, y también en relación a lo que estamos hablando también de las fobias, de los miedos, sí. Dice por ahí también, no me vas a dejar mentir, ahorita me dice rapidito antes que ya nos despidamos, ya tenemos el tiempo encima, pero también dice que, por ejemplo, si le tienes miedo por decir a volar, ¿no? Ay, yo sigo con volar, pues te dice, vuela más, ¿no? Viaja para que se te quite el miedo, ¿no? O si le tienes miedo a un perro, pues acércate a un perro, ¿no? Un perro, sí, sí. Esas terapias también son buenas. Sí, es cierto, sí, sí, se practica, la gente que tiene aracnofobia, o sea, que le da miedo a las arañas, se practica que se dejen que la araña camine en su brazo, que lo acaricien, los perros, los gatos, todo aquello, por ejemplo, la gente que tiene miedo al agua, se le va induciendo que entre, introduzca un pie, luego el otro, luego medio cuerpo, poco a poco, son terapias que se pueden ir dando y que la gente va superando los temores, sí se puede, claro que sí se puede. Porque es un tiempo en el que nosotros tenemos que avanzar, no quedarnos estancados, sino no retroceder, es no mirar atrás, porque posiblemente a veces las personas traemos arrastrando daños del pasado y esos daños del pasado nos hacen que ahora en nuestro presente seamos temerosas o temerosos. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a trabajar esas áreas de nuestra vida que nos afectaron, heridas que no han sanado, o traumas, ¿verdad? Que todavía están ahí vigentes, poco a poco se va cerrando ese ciclo y pasamos a una nueva vida, a un nuevo tiempo y una nueva esperanza, ¿sí? Cambio de mentalidad. Sí, sin duda, pues esas son terapias muy importantes que pues te van a ir eliminando estas situaciones, estas emociones que se dan y que bueno, que repetimos, ¿no? Todos tienen estas situaciones en su vida y que son importantes siempre irlas ahí, pues ayudándote, ¿no? Ayudándote para estar mejor y por eso dicen, como dices ahorita, ¿no? Pues hay que hacer, si te dan miedo las arañas, ponerte una, yo por eso viajo mucho para que no me dé miedo. Sí. Bueno, un mensaje final, desgraciadamente la charla está muy bonita, se nos termina el tiempo, pero pues me gustaría que nos dieras un mensaje final en el sentido que tú quieras a todo el auditorio que nos está viendo y escuchando muy amablemente. Sí, claro, les quiero invitar a tener fe, porque este es un tiempo donde Dios nos está ahora sí que probando a todo, ¿verdad? No es castigo, mucha gente dice que el virus es un castigo de Dios para eliminar la maldad del mundo, no.
habemos gente buena que también estamos padeciendo por el virus, así es que yo te quiero animar. Dios no vino a castigar, Dios vino a rescatar. Dios no vino por los santos, sino por los pecadores. Así que ánimo. Yo quiero que te pongas en tu mente que Dios es poderoso, que Dios está en la barca de tu vida, que Él nunca queda completamente dormido. Dios no duerme, Dios siempre está trabajando y que Él va a caminar contigo. Él nos hizo una promesa. Dijo, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así que una vez que subimos a la barca de Jesús y Jesús está en nuestra vida, nosotros podemos caminar con confianza y creer que Él tiene el control de todo. Él está en control de todas las cosas. Licenciada, si alguien quisiera buscarte para sentirse en este gran confort que nos has transmitido esta tarde ya, o que quisiera un consejo tuyo, ¿dónde te puede localizar? Ah, claro, mi número de celular lo puedo dar, es el 961-3626-970. 961-3626-970 y trabajamos Fundación Resplandece. Fundación Resplandece, tenemos nuestras oficinas en Terán. Estamos en Terán a 2 cuadras del HCBC de Laureles. Ahí estamos, es calle Central Norte, Norte Poniente 472 en Terán. Y repito, mi número de celular es el 961-3626-970. Estamos para servirles. Muchas gracias, licenciada. Pues de verdad, muchas gracias por estas palabras de aliento, estas palabras de esperanza. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y sobre todo poder transmitir mensajes tan lindos como el que nos has transmitido hoy. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo a la distancia y sabes que el Diario de Chiapas es tu casa. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Y a ustedes, auditorio, que siempre nos ve muy amablemente, pues como siempre, les agradezco que estén con nosotros, a todo el personal, a Ofelia de la Rosa, a todo el equipo de producción, a Alvarito, a Dieguito, a Lucita, a todos los que están en este gran equipo de producción. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por todas sus atenciones, porque como siempre digo, sin ellos no podemos hacer estas cosas maravillosas. Y a todos mis amigos locutores también les mando un abrazo. Y como siempre les digo, una sonrisa que nada nos cuesta, lo mismo nos cuesta estar enojados que estar contentos, entonces mejor estemos contentos. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Gracias. En el Diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿qué opinas del paso a desnivel vehicular que se construye en el libramiento sur de Tuxtla? ¿A favor? ¿En contra? ¿O no me afecta? Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. Son tiempos de pandemia y de estar más unidos que siempre. Son tiempos de tenderte la mano como los hermanos que somos. Hoy por ti, mañana por nosotros. Es una campaña que en tu programa Denuncia Pública hemos lanzado para ayudarte. Conoce las bases con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Electrodomésticos, tablets y hasta una sala. Participa y gana, porque hoy por ti, mañana por nosotros.